Buenas de nuevo, padres y madres. Una nueva sesión de escuelas de familia o de formación de familia. Un día más que llevamos de confinamiento, por lo tanto nos queda un día menos. Tenemos que seguir con este ánimo, porque este ánimo es lo que nos va a dar la fortaleza para salir airosos de esta situación. Y sobre todo que no se nos olvide, que lo hemos comentado en momentos anteriores, cuando el ser humano se enfrenta a situaciones difíciles, a situaciones complicadas, y los vamos afrontando diariamente con toda serie de nuestras estrategias y nuestras herramientas que tengamos a nuestra disposición, siempre vamos a salir muchísimo más airosos. Yo estoy totalmente convencida que una vez que acabe de todo este momento, de este confinamiento y toda esta situación del COVID-19, vamos a salir muchísimo más fortalecidos. No solamente los adultos, sino especialmente también nuestros hijos y nosotros con ellos. Así que ánimo y vamos a seguir. Bueno, en la sesión anterior estuvimos hablando de las pataletas, no propusimos ningún tema porque en realidad lo que vamos a hacer hoy es una especie de continuación del tema de las pataletas. El tema que vamos a proponer es el tema de establecimiento de límites. Bien, los límites es el conjunto de limitaciones, vamos a decir la palabra, aunque sea un poquito redundante, de limitaciones, el conjunto de limitaciones que nosotros vamos a poner al comportamiento humano, en este caso al comportamiento de nuestros hijos. Quisiera comentaros antes de seguir con esto, es que una premisa fundamental es que el ser humano, para poder crecer, madurar y avanzar, necesita una estabilidad, necesita una situación donde él se sienta seguro y se sienta afianzado. Es decir, necesita saber en qué situaciones me puedo mover, de qué manera me puedo mover y hasta dónde puedo llegar. Esta situación de necesidad de seguridad viene directamente relacionada con el establecimiento de límites. Yo me siento seguro sabiendo que puedo llegar hasta un determinado momento. Ese saber hasta dónde puedo llegar, está donde puedo llegar, sería uno de los límites. Por lo tanto, los límites confieren al ser humano la capacidad de tener seguridad y poder seguir avanzar en su aprendizaje, en sus comprensiones de la vida diaria, de las cosas que nos van a ir ocurriendo y sobre todo la posibilidad de seguir madurando. Por lo tanto, el establecimiento de límites se hace imprescindible en la educación con nuestros hijos. Los primeros que tenemos que imponer límites siempre son los padres y las madres. ¿Desde qué momento empezamos a poner límites? El establecimiento de límites se hace desde el mismo momento del nacimiento. En el mismo momento del paritorio, quizás no, eso sería un poquito complicado, pero desde el mismo momento en que nacen nuestros hijos y nosotros estamos en relación con ellos, estamos estableciendo límites. ¿Los límites qué serían? Los límites se establecen en esos espacios donde nosotros vamos a marcar que el niño se va a poder mover con libertad, sería el espacio marcado donde los límites de dentro, o sea, los niños están dentro de esos límites, ellos se van a poder ahí mover tranquilamente, van a poder hacer todo lo que está permitido dentro de esos límites. Todo lo que está fuera de ese espacio que yo considero, nosotros, los padres, consideramos que es lo permitido para nuestros hijos, todo lo que esté fuera sería lo no permitido, por lo tanto, estaría fuera de los límites. Los límites se van a establecer en función de cuáles son las normas que nosotros vamos a imponer o vamos a proponer dentro de casa. Esto nos lleva a un proceso de reflexión inicial que hay que tener. Los padres tienen que tener claro previamente, antes de establecer unos límites, tienen que tener claro previamente cuál es el conjunto de normas que van a regular la vida de casa, la vida familiar y por tanto la vida educativa con nuestros hijos. Si no tenemos claro cuál es el conjunto de normas que vamos a establecer dentro de casa, después el establecimiento de los límites va a ser muchísimo más difícil. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que en casa tenemos la norma de que en los sofás pues, no se pegabote. Es decir, la norma es que el material, el mobiliario de la casa tiene que ser cuidado y respetado. Si nosotros los padres establecemos dentro de casa que esa es una norma importante, el límite que se va a establecer va a ser que cada vez que el niño se ponga o use el sofá de tal manera que no esté de acuerdo con la norma, es decir, que use el sofá bien para sentarse o bien para tumbarse, todo lo que no sea eso, es decir, se ponga de pie en el sofá, bote en el sofá o se vaya con comida al sofá a comer, todo eso que está fuera de la norma, eso no debería permitirlo. Por lo tanto, eso sería un límite.
¿Qué puedo permitir? Lo que está de acuerdo con la norma. ¿Qué es lo que permito? Lo que está dentro del límite. La norma es: el sofá se puede usar para sentarse o tumbarse, ver la televisión, hacer algún juego, leer. Pues todo eso está permitido, ahí el niño se va a poder mover con seguridad. Todo eso que él haga dentro de esa norma lo va a poder hacer sin ningún problema. Ahora, si yo ya la norma establecida es: no se puede comer en el sofá, no se puede usar más el sofá porque es un mobiliario de la casa, si él lo veo que está saltando o que está comiendo en el sofá, inmediatamente aplico el límite. Decirle: no, esto no lo puedes hacer, tienes que usar el sofá para lo que la norma está diciendo. Así que con esto lo que os quiero decir es que el establecimiento del límite es donde el niño se puede mover con libertad dentro de ese espacio que yo he delimitado, y que ese espacio que yo he delimitado viene directamente marcado por las normas que hemos determinado en casa y que hemos consensuado en casa. Vámonos al consenso de las normas en casa. A ver, las normas no podemos establecerlas a salto de mata, según se me vaya ocurriendo. Eso no sería congruente y tampoco sería un sistema organizado de normas para los niños. Los niños tienen que tener muy claras cuáles son las normas que imperan dentro de casa. Por lo tanto, las normas tienen que estar habladas, explicadas y consensuadas por todos los miembros de la familia. Cierto es que los padres, es decir, el padre y la madre, como elementos más directrices o como los responsables de la familia o como los que marcan el nivel de autoridad de la familia, son los que van a ir marcando el grueso de todas las normas. Sí es importante que las normas sean explicadas a los hijos y consensuadas con ellos. Esto de consensuadas, ¿qué quiere decir? No quiere decir que vayamos a hacer los padres lo que marquen los niños, sino que las normas que van a proponer los padres tienen que ser explicadas a ellos y ellos aportar, aquí viene lo del consenso, aportar esa serie de ideas que podrían mejorar o hacer algo particular a esa norma. Escuchemos a los hijos, porque a lo mejor nosotros queremos poner la norma de una determinada manera y ellos nos pueden dar una sugerencia que puede ser mucho más interesante. Escuchamos la sugerencia, ya hemos hablado eso en el tema de comunicación humana, y la aportamos a la norma, por lo tanto nos revertiría en mejorar esa norma. Bien, cuando ya están establecidas las normas y consensuadas a nivel de familia, los niños ya van a tener claramente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué se espera de ellos y qué no se espera de ellos. Por lo tanto, el establecimiento de los límites va a ser muchísimo más fácil. Otra cosa contraria sería, y va a ser muy difícil, que nosotros nos vayamos inventando las normas conforme van ocurriendo las cosas. Porque puede ocurrir que a lo mejor lo que a mí se me ocurre que es hoy y se lo prohíbo, mañana a lo mejor se me ha olvidado y es algo que sí está permitido. Y esto no es coherente. Esto daría lugar a una confusión en los críos y dificultaría mucho el que los niños estuvieran dentro de unos límites que les permitan su organización de vida. Así que establezcamos normas guiadas, orientadas, asesoradas o indicadas por los padres, pero consensuadas y explicadas a los hijos, y ese establecimiento de normas en el momento en que están siendo consensuadas por todos los miembros de la familia y los niños las han entendido, tenemos que empezar a ponerlas en marcha. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que en el sofá solamente se puede estar para tumbarse, para leer o para ver la televisión o para estar sentado, todos los miembros de la familia tenemos que cumplir eso, incluidos los padres, porque recordad que las normas no son solo exclusivamente para cumplirlas los niños. Los límites no solamente son para cumplirlo, estar dentro de esos límites los niños, sino que también los padres tenemos que asumir esas normas como propias y tenemos también que ejecutarlas de la misma manera. Recordad que nuestro modelo es el modelo educativo en primer lugar y de forma prioritaria antes de ninguna otra cosa que nosotros le vayamos a enseñar a nuestros hijos explicándosela con la boca. Nuestro propio modelo, nuestra propia presencia, nuestro saber estar y cumplir las normas va a ser el primer paso para que ellos sepan cumplirlas. Así que establezcamos normas, consensuemos y se las expliquemos a ellas y después las ejecutamos todos los miembros de la familia.
Al ejecutar una norma, es decir, ejecutar una norma es establecer ese límite, es decir, cariño, mira, tú puedes hacer esto y mientras que hagas todo esto en lo que yo te estoy indicando que puedes estar, puedes hacerlo libremente, sin ningún tipo de problema. Mamá o papá no te van a decir nada porque lo estás haciendo bien, lo estás haciendo dentro de la norma, lo que marca la norma dentro de los límites. Ahora bien, cada vez que tú te saltes esa norma y no lo hagas correctamente, es decir, estés cometiendo un error, papá o mamá te van a recordar que tienes que volver a la norma. ¿Eso qué quiere decir? Bien, los padres y las madres muchas veces pensamos que el recurso que tenemos para corregir de conducta es solo exclusivamente el enfado o el castigo. Y esto debería ser en último lugar. Para corregir algo que mis hijos no están haciéndolo bien, están cometiendo un error. Por cierto, como cualquier ser humano, porque todos los seres humanos cometemos errores, ¿vale? Bien, bueno, pues si mi hijo está cometiendo un error, es decir, está haciendo algo en contra de esa norma que hemos marcado, lo primero que tengo que hacer ¿qué es? Recordarle la norma. ¿Cómo? Explicándosela nuevamente, volviéndoselo a explicar. Nadie nace enseñado y los niños tienen que aprender todas las cosas en su vida y una de las cosas que tienen que aprender son las normas. Es decir, que por una vez que yo le explique a mi hijo las normas y ellos las entiendan, yo no voy a pensar que las van a ejecutar inmediatamente todas estupendamente bien todos los días de su vida. Lo normal sería que las normas se ponen y ellos, hasta que no las tienen totalmente asumidas e integradas, no van a ejecutarlas al 100%. Por lo tanto, al momento de proponer las normas y de establecer los límites, tengo que partir de la base de que ellos van a saltarse esos límites de vez en cuando. Es decir, van a cometer errores. Pero bueno, para eso estamos sus padres y sus madres, que lo que vamos a hacer es recordarle la norma y lo que él se ha saltado se lo vuelvo a explicar de por qué es importante que esté dentro de donde el marco que yo le he indicado, por qué es importante y qué espero de él. Así que antes de enfadarme, antes de imponer castigos, tengo que pararme a pensar y ayudar a reflexionar a que eso que está haciendo no es correcto, que ha cometido un error, que no pasa nada mientras que vuelva otra vez a introducirse dentro de los límites que yo he marcado. Así que bien, los límites organizan mi vida, me dan un marco de referencia, pero también están en un proceso de aprendizaje donde no voy a no me voy a quedar dentro del límite a la primera vez que me lo digan, porque lo normal es que eso no ocurra. Es más, lo más frecuente que ocurra es que los niños se salten constantemente los límites donde yo los he enmarcado. La tarea de los padres ahí es una tarea fundamentalmente de volvérselo a explicar, es una tarea educativa, es una tarea de ayudarles a que ellos lo puedan interiorizar, pero también esa tarea tiene que venir acompañada de alta dosis de paciencia. La paciencia es lo que nos va a permitir que una y otra vez que ellos se salten el límite, una y otra vez yo vuelvo a explicárselo y vuelvo a reconvenirlo. Le vuelvo a indicar dónde quiero que se encuentre, dónde se pueden mover y cuáles van a ser las ventajas de que se muevan. Cierto es que llegado un momento en que los niños se saltan constantemente el límite, podemos ya seguir avanzando en otras herramientas y estrategias. Ya vemos que a lo mejor la explicación ya la hemos hecho 5, 6 o 10 veces, está más que explicado. Lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar el elemento de control. ¿Qué sería el elemento de control? Pues entonces ya podríamos ponerle una penalización. Penalización al salto constante del límite y no atender a las normas que le estamos dando. Esa penalización le podemos llamar castigo, pero siempre los castigos tienen que ser adecuados al nivel de importancia o de intensidad de lo que haya ocurrido. Todo esto que estamos diciendo es importante, pero no menos importante es que también tenemos que tener en cuenta que los límites no siempre se van a establecer en las mismas dimensiones. ¿Esto qué significa? Que los límites que yo establezco estableciendo los límites según las normas que estamos teniendo en casa a un niño de 5 o 6 años va a ser diferente de ese mismo niño cuando hayan pasado 2 o 3 años más. ¿Y esto por qué? Porque los límites tienen que ser flexibles en función de la evolución, aprendizaje y maduración de mi hijo.
Es lógico pensar que cuanto más pequeño, los límites son más pequeñitos, el camino donde se puede mover, el margen de libertad donde él se puede mover libremente va a ser mucho más pequeño. Un niño de 3 años no me puede pedir ir solo a jugar al parque, ¿verdad que no? Eso tendría que tener un horario, una regularización, una normativa y siempre un acompañamiento con supervisión y siempre en unas determinadas condiciones. ¿Veis? El límite es pequeño. Ahora, si ese mismo niño ha ido, ha ido asentándose, ha ido aposentando, ha ido asumiendo las normas de la casa y ha ido creciendo y madurando dentro de esos límites, llega un momento en que esos límites se le quedan muy pequeños. Como él va madurando, tengo que ampliarlos, por lo tanto, le tengo que dejar un mayor nivel de libertad. La libertad de un niño de 3, 4 años no va a ser la misma de la libertad de uno que tenga 7 u 8 años. No va a ser la misma tampoco del que tenga 10 o 12. Y por supuesto tampoco va a ser la misma del que tenga 15 o 16. ¿Verdad que no? Bien, pues entonces los límites están acompañados, son el establecimiento del marco donde los niños se pueden mover, siempre están determinados por las normas que se establecen dentro de casa de forma consensuada, de forma dialogada y de forma que permitan a los niños aprenderlas y asumirlas, pero también los límites tienen que ser flexibles y adaptables a la edad de maduración del niño. En la medida en que el niño vaya madurando más, sea más autónomo, más autosuficiente y vaya interiorizando las normas desde pequeño, a la medida en que va creciendo yo le puedo dejar cada vez mayor nivel de libertad. El cambio de normas o el cambio de límites también tiene que ser nuevamente evaluado y consensuado por los padres junto con los niños. ¿De qué manera? Pues de la misma manera cuando establecemos las normas por primera vez. Así que nos tenemos que adaptar a la evolución. Bien, y con esto quiero acabar para no saturar demasiado el tema de los límites, podremos volver a este tema un poquito más adelante, pero sí quisiera terminar con una cosa que me parece muy importante. Para establecer y revisar y evaluar las normas que se están poniendo y que se proponen en casa y después esas normas cómo se hacen efectivas a límite, yo lo que recomiendo siempre es que haya unas reuniones familiares donde estén padres e hijos y hablen de estos temas por lo menos una vez a la semana. Esta reunión familiar es una reunión importante porque en esa reunión vamos a intentar ver cómo le está yendo a nuestros hijos con el tema de las normas, cómo las estamos poniendo. Nos sometemos también los padres a evaluación. Proponemos a nuestros hijos que nos digan cómo nos ven como padres, que nos digan si somos o no somos comprensivos, si nos digan si estamos haciendo las cosas más o menos bien. Es decir, también tenemos que someternos a una evaluación de los hijos. Lo mismo que los padres estamos constantemente evaluándolos a ellos, esta es nuestra función, pero también tenemos que tener una función de evaluación. Autoevaluación, hacernos conscientes, pero de una evaluación todos los miembros de la familia. En ese momento, ahí podemos también poner y proponer a nuestros hijos cambios, nuevos retos, les podemos proponer también poner encima de la mesa cuáles son nuestras preocupaciones sobre cosas que vemos que no marchan del todo bien. Suponer que nuestros hijos pues están siendo un poquito más lentos en su proceso de aprendizaje porque no se están implicando mucho en el trabajo personal, pues en esa sesión de la semana que nos vamos a sentar todos juntos a hablar de cómo nos va como familia, cómo os va a vosotros como hijos, cómo lo estamos haciendo nosotros como padres, ahí podemos decir, mira, pues estamos preocupados porque vemos que esto no funciona, busquemos soluciones. Esas reuniones familiares de una vez a la semana donde se analicen y se revisen las normas, se analicen y se revisen los límites y se pongan encima de la mesa las preocupaciones y nuevas propuestas de mejora son esenciales para el ritmo y la dinámica de una familia. Además, vaya a ver que son altamente eficaces y muy fructíferas. Así que, padres y madres, os animo a que hagáis estas reuniones semanales, que animo a que tengáis muy claro previamente los padres cuáles son las normas que vais a establecer, las consensuéis con ellos, con vuestros hijos y una vez que estén consensuadas, establezcáis los límites de libertad donde vais a permitir que ellos se muevan. Se saltan los límites, volvemos a enseñárselos otra vez de nuevo. Y en caso de que el salto de los límites sean con una insistencia y frecuencia muy grande donde ellos no terminen de asimilar, podemos pasar a un elemento de lo que serían las penalizaciones, es decir, un pago por no asumir que hay cosas que tienes que entender que se tienen que hacer. Y por último, recordad que los límites se van estableciendo en función de la edad del niño y su maduración y que se tienen que ir flexibilizando a medida que vayan creciendo. ¿Vale?
Pues nada más por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión. Ánimo, padre, que podremos con esto. Un beso muy fuerte. Gracias.